personas cuando enferman? Que se cure rápido. Nadie quiere esperar tiempo. Todo el mundo, si se enferma en mucho tiempo, quiere curarse rápido, ¿verdad? Por ejemplo, estas personas, supongamos que ese señor trabaja en el banco contando dinero y te dice: yo, doctora, tengo que ir a mi trabajo y tengo que pedir baja médica, tengo que pedir libre. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días yo le digo a mi jefe que voy a faltar a mi trabajo? Dígame usted cuántos días, porque yo tengo que volver a trabajar rápido, ¿verdad? Rápido. O lo cubro con una gasa y me voy a trabajar. ¿Qué hago? O lo vendo para que no se infecte, lo aprieto con una venda elástica, me pongo un guante caliente para que no pase. ¿Qué hago? O le echo alcohol, o le echo jabón, o champú. ¿Qué le hago aquí, digamos? Porque supongamos que él se pone a lavar los platos en su casa. O sea, se pone a lavar los platos. Si se está empezando a formar la costra, otra vez. Y el tiempo que se recupera va a ser exacto. No va a ser exacto. Ahí se empeora la situación. Por eso es que el libro, ¿qué nos enseña? Cómo son las cosas. Otra cosa es cómo yo lo haga en la práctica. Cómo el paciente haga y me obedezca lo que yo le digo. Por eso ustedes me van a escribir en la historia clínica todo lo que le dicen al paciente, porque el paciente puede venir y decirte: mire, doctora, hay un huecazo aquí, se ha salido mi piel. Usted no me dijo que yo no tenía que mojarlo. Usted no me dijo que yo no tenía que. Usted no me dijo. Y eso, por ejemplo, te lleva a un problema grande de sobreinfección. El paciente puede perder su mano. Si está así, puede reinfectarse, puede entrar ahí una bacteria gram positiva, que es la que tarda en curarse, ¿verdad? Por eso algunas personas en un proceso de reparación reciben antibióticos para profilaxis también de la lesión, ¿verdad? Para todo lo que es la profilaxis. Aquí, por ejemplo, ¿en qué tiempo está aproximadamente? Aproximadamente. Un día. Dos. La primera solamente. 2 días. 2 días. 2 días. 2 días. ¿Cuántas horas? 4 horas. Ya. Yo, por ejemplo, en el examen, ¿cómo le voy a poner? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E. Aquí les voy a poner 1 a 2 horas. Aquí les puedo poner 5 a 7 horas. Aquí les puedo poner un día. Aquí les puedo poner 3 a 5 días. Y aquí 7 días. Y aquí un mes. Y ustedes me van a encerrar. Yo les muestro esto. Me tienen que encerrar en qué tiempo está aproximadamente. Aproximadamente. No es exacto, ¿verdad? Aproximadamente. Igual de la segunda imagen, igual de la tercera imagen. Por eso, un mes. La primera es 1 a 2 horas. La primera sería 5 a 6. Ahora es 5 a 7 horas. porque no está saliendo la sangre solo. Sí, ¿verdad? No está eliminándose. Aquí. Ahí. 7 días. No miren ya las opciones, miren 5 días. 5 días. ¿Cuánto tiempo tiene aproximadamente? De 3 a 4 días. 5 días. 3 días. 5 días. 1 a 7 días. 4, 3. Eu vou dar 5. ¿Se puede infectar eso? Sí. Ya. Entonces,
Ela dá Aqui, Más de 6. Ahí no puede ser. aquí ya salió la costra. sim. Ya sale la costra. ¿Cuándo hay el tejido de desgranulación? Aproximadamente 15 dias. puede estar en unos 10 días, puede estar. ¿No 12? Sí. 12 o 14. Más de 7 a 15. Puede estar en el día 14, puede estar en el día 13. Si te toma mucho colágeno mi paciente, puede estar en el día 12, en el día 10. Sí, puede, ¿ya? Puede estar. Ahora, aquí está en una cicatrización por segunda o por primera. Está empezando a hacer la cicatrización por segunda, ya está en segunda o está en primera. São perdidos de diabetes. Segunda aparecendo, tá? Não, essa ¿Ya hay Es vascularización secada. en ese lugar? Sí. a ¿Ya primeira puede também. funcionar ese órgano? Sí. Entonces está en cicatrización por segunda. Exacto. E é. Cuando ya no hay peligro de infección, cuando ya no hay peligro, cuando ya eliminó la costra, cuando el órgano ya empieza a funcionar, ya está en un proceso de cicatrización por segunda. Ya está listo para qué? Para que cumpla la fisiología. Ahí recién deja de ser mi paciente. Recién cuando cumple la fisiología. Si por ejemplo, en esta imagen, aquí por ejemplo, aquí termina, aquí está la costra, ¿verdad? Está la costra formada. Sale la costra, por ejemplo. Ya, pasa la cicatrización por segunda ese dedo. Aquí lamentablemente no hay otro dedo, pero imaginemos que hay otro dedo donde sale la costra. Pero este paciente no puede hacer esto. Si no puede hacer esto, la reparación interna no está bien. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la fisiología. Posiblemente adentro haya hecho fibrosis ese paciente. Adentro, en la reparación. Algo ha fallado, algo ha entrado, algo no ha hecho bien el paciente para que, o lo ha movido, por ejemplo. Esos pacientes que mueven, por eso lo mueven. Señora, quédese quieta, ¿verdad? No se mueva, no haga fuerza. Si él con esa lesión ha empezado a hacer movimiento, yo puedo hacer una fibrosis en ese lugar. Se está reparando, obvio que se repara, ¿por qué? Porque el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, ¿verdad? Se repara, pero si la fisiología no hay, yo no puedo decir que yo he hecho una buena reparación. Yo he hecho una mala reparación y algo ha fallado, algo ha pasado para que esa persona no mueva su dedo. Aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué tiempo tiene? 2 horas. 5 a 7 horas. Doctora, Primero. ¿y qué pasa en esos casos que no se hace la reparación? O sea, Se vuelve a cortar. Otra. Por ejemplo, si el intestino, a mí me ha pasado ya, me ha pasado con, es lo peor que le puede pasar a un médico, por eso hay que aprender bien esto, porque solo en patología se aprende. Por ejemplo, yo operé a un señor, sacamos por una trombosis mesentérica. Él hizo trombosis en los capilares de la pared del intestino. Hizo trombosis, se formó el trombo en el capilar, cerró todo el capilar, hizo necrosis. Tuvimos que cortar porciones de intestino y unir, hacer anastomosis del intestino. Por ejemplo, era un señor que no hacía caso, nada. Por ejemplo, les pagaba a los internos para que le pasen agua, porque él no podía tomar agua. Él estaba volviendo venosa con líquido en el cuerpo. O sea, si él no tomaba agua no pasaba nada porque él iba a estar hidratado y él iba a orinar igualito. Pero él quería tomar agua. Y por ejemplo, él se había comido, había ido a visitarlo,
tus familiares y te había comido parte de papa frita y no sé qué cosa. Y por ejemplo, nosotros lo unimos, hicimos anastomosis. Cuando ustedes me lleven cirugía van a aprender que hay hilos que se reabsorben, ¿verdad? Hilos reabsorbentes y hilos no reabsorbentes. Por ejemplo, en el caso de intestino, se utiliza el hilo que se reabsorbe. Ahora, ese hilo, hicimos la sutura, hicimos la cauterización, todo perfecto. Él no tiene que comer nada, ni tiene que tomar nada, aproximadamente en una semana. Toda la alimentación es por vía endovenosa, nutrientes, todo, porque a una persona se le puede alimentar por vía endovenosa, ¿verdad? Para eso existe la farmacología. Toda la alimentación para que él no se enferme, para que él no se deshidrate, para que él no le dé anemia, no esté desnutrido, era por vía endovenosa. Porque si entraba alimento o entraba líquido al cuerpo, cuando entra alimento y líquido, el intestino, ¿qué empieza a hacer? Y en mi caso, por ejemplo, a mí no me conviene que haga peristaltismo porque está en un proceso de reparación, de cicatrización. Y él nunca me dijo qué comió, porque él jura y perjura que no comió nada, pero él comió algo. Y por ejemplo, ese intestino empezó a hacer peristaltismo en el día que no tenía que hacer. Yo estoy forzando al tejido que está reparándose, enfermito lo estoy forzando. Eso se va a cauterizar porque pasa el tiempo, va a cerrar porque tiene tejido, y porque la sutura está bien hecha, va a cerrar. Y por ejemplo, a ese señor lo hemos vuelto a operar, pero ¿cómo lo hemos vuelto a operar? ¿Cómo nos dimos cuenta que él había hecho una mala cicatrización? Porque, por ejemplo, todo el intestino hacía peristaltismo. Él se fue de alta a las 2 semanas del hospital, se fue tranquilo. Usted ya puede comer papa, arroz, tomate, lechuga, lo que usted quiera. Hicimos una ecografía, bello, todo estaba hermoso. Por ejemplo, él empezó a comer y todo, ustedes saben que el intestino es largo, no es corto. Él empezó a comer y todo empezó tranquilo a hacer peristaltismo. Pero el lugar donde hubo la anastomosis no hizo peristaltismo, no hacía peristaltismo. Obviamente nadie sabía porque eso es interno y no se ve, ¿verdad? Él empezó a comer. Lo correcto que es que cuando uno coma, elimine los desechos. Come, elimine los desechos, ¿verdad? Por ejemplo, él pues se fue a su casa tranquilo. Él me llamó a mi celular al 5.º día que se fue de alta. Y me dice, doctora, no puedo entrar al baño. No saben cómo yo me puse. Mi cara cambió de color ese día. No puedes entrar. ¿Por qué no puedes entrar? No sé, doctora, pero me duele mi barriga. Me duele toda mi barriga y no entro al baño. Él había formado los fecalomas en el intestino, todo se había acumulado. La zona donde hizo la anastomosis, por ejemplo, no permitía por el peristaltismo que continúen los desechos. Y él empezó a acumular y empezó a formar los fecalomas. Tuvimos que otra vez cortar, operar, sacar la parte que había hecho fibrosis, porque ustedes saben que la fibrosis es rígida. Un tejido con fibrosis rígido no hace peristaltismo ni movimiento alguno. Cortar otra parte del intestino, sacarlo, y como él era tan desconfiado, él lo primero que dijo, vos me operaste mal. Agarrado, he sacado la parte con fibrosis intestinal, lo envié a patología, biopsia. Que el doctor de patología, ¿qué me tiene que decir? ¿Qué tejido tiene esa porción intestinal? Sale el informe, una fibrosis exactamente, porque es notorio, cuando uno ve una fibrosis, lo toca, lo palpa y uno lo percibe. Y me decía que era una fibrosis intestinal. Ese informe le sacamos fotocopia, porque eso es algo legal. Ustedes saben que en una historia clínica es algo legal. Y mostrarle a él hizo fibrosis.
Cuando un órgano hace fibrosis, cuando está en un proceso de reparación y el paciente hace que cumpla la fisiología en menos de 7 días. En menos de 7 días. Cuando pasa 7 días, hay probabilidad de que no se infecte. ¿Y qué significa? Que ya hay epitelio continuo, que ya hay fibroblasto continuo, que ya hay colágeno continuo. Entonces, ¿qué significa? Que puede empezar a trabajar lentamente. Puede, pero no debe. Pero puede. Y si puede, ya no hay problema, pero ya puede. Porque ya hay epitelio, que es lo más importante, ¿verdad? Si el epitelio ya está completo, que es lo que importa, porque ¿dónde hacemos fibrosis? En el epitelio, ¿verdad? En el tejido es donde hacemos fibrosis. Ahora, por ejemplo, ese tejido, operar de nuevo al paciente, sacar de nuevo, y eso hay que explicarle a las personas. En toda lesión, sea interna, externa, cavidad, no cavidad, superficie, las complicaciones van a venir después si es que yo no hablo. Por eso a mí me desespera cuando yo tengo estudiantes que no hablan, que no preguntan, que no dicen, doctora, no entiendo, doctora, ¿cómo van a hablar con sus pacientes si en el curso no me hablan? ¿Verdad? Si no conversan. El médico tiene que hablar fuerte, tiene que saber hablar, saber caminar, saber moverse, hablar con los pacientes, explicar sin tener vergüenza. Los tímidos, miedosos, se van a morir. El paciente no le va a entender nada. Nada. Otra pregunta, ¿por qué cuando se hace una cirugía y hay que volver a hacer, o porque algo salió mal, o porque el paciente quiere, digamos, tomar de una buena cicatrización, pues da 6 meses, así es un lapso de espera entre una y otra cirugía? Porque el órgano, para recuperar su estabilidad, por ejemplo, eso sucede en las cirugías plásticas también. Por ejemplo, el órgano para estar fisiológicamente, eso ya es fisiología, ya no es patología. En patología solo es tejido. Yo puedo ver al brazo bello, hermoso, ¿verdad? Pero yo quiero, qué sé yo, quiero operarme porque aquí hay una cosa dura aquí adentro y al mismo tiempo quiero que me operen. No puedo hacer dos al mismo tiempo. Yo primero que tengo que esperar que la fisiología vuelva. Para que una fisiología vuelva, tarda 6 meses. La fisiología, eso no es por el tejido. No me vayan a pensar, por ejemplo, y el paciente igual piensa, ¿qué es lo que piensa? Ah, no, es que en ese lugar todavía está delicado, ¿verdad? Ese lugar, yo lo aprieto, por ahí me duele, tengo que esperar 6 meses para que esté bien. No, ya en un mes, ese lugar ya está bien en un mes, pero solo el tejido. La fisiología tarda 6 a 12 meses, la fisiología. Algunos cumplen la fisiología en un año recién. Y después de un año lo aconsejable de operar nuevamente. ¿Aquí cuánto tiempo me dijeron? 2 horas, ¿no? 4 horas. Puede ser que ese señor llegó a las 6 de la mañana, le hicieron la sutura y le hemos sacado la foto a las 2 de la tarde. ¿Puede ser? ¿Al mediodía? Ya, aquí. Aquí ya se va retirando el hilo. ¿Qué pasa si el paciente se lo saca con su uña? Demora más el proceso. ¿Cuántos días más tiene que esperar si se lo saca con su uña? Ahí ¿cuántos días tiene? 7 días aproximadamente. Se lo saca con su uña el día 7. ¿Cuántos días más él tiene que esperar? Para que empiece a mover su dedo bien. ¿Unos 5 días, 4 días más? Ya, usted ya, eso tiene que mirar bien y ver cuándo, decirle al paciente cuándo ya puede ya lavar, puede ya venir a clases sin protección, puede agarrar lapicero, puede agarrarse su cabello, puede tocar perfume, por ejemplo. Puede agarrar desodorantes, jaboncillos, detergentes, puede agarrar un vaso caliente, por ejemplo. Yo le tengo que decir cuándo usted puede agarrar. Por ahí
ahí se pone a tomar su café y está caliente, lo toca, eso lo hace que toque la taza caliente. Hay tantas cosas que hace la gente, a veces la gente es bien imaginativa, ¿verdad? Y a nosotros nos complica cuando la gente es imaginativa, ¿verdad? Aquí igual, miren los bordes de esta reparación de tejido. Miren la excavación de esa reparación. Yo agarro, voy así, ¿no? Voy así, hago esto y sigo así. ¿Verdad que está así? Hago esto, así es esto. Hago esto. No ha habido un relleno de tejido ahí. No ha habido un relleno. No ha habido una unión de pliegue, de borde. Por ejemplo, yo a los internos, cuando yo percibo que mi interno ha aprendido bien en la universidad y ese interno tiene que graduarse por excelencia en el hospital, cuando yo tengo internos que, por ejemplo, suturan, intradérmico hacen los puntos para que no quede, ¿no? la marca del hilo, bello lo hacen, ¿no? Y por ejemplo, quedan los pliegues, quedan abiertos en la superficie. Y ellos, yo los veo a los internos con sus dedos, obviamente que están con guantes, con su dedo ahí, acomodando ellos, bien afanoso, ¿verdad? Y hay otros, bien, como si fuera una carne, ¿no? Como una pata de chancho, así lo posturan al paciente, lo ven los pliegues abiertos y encima le ponen la gasa. Yo los veo así, y los pliegues están cerrados, doctora, están cerrados. Y así parece una boca esos pliegues. Eso, por ejemplo, si eso cicatriza, va a quedar como queloides, como una queloide, y el paciente nunca ha tenido queloide. Y eso queda, aparte que ese lugar no va a reparar bien y se puede infectar, ¿verdad? Aquí. ¿Hay rubor, calor? Sí. ¿O no hay rubor y calor? Si hay rubor y calor, ¿qué está pasando ahí? ¿Está bien que esté cerrado así? No. ¿Qué puede estar pasando en la profundidad? ¿Exudado? ¿Sí? ¿Ceroso? ¿Fibrinoso? ¿O está haciendo fibrinoso? Está haciendo fibrinoso ya. Aquí, por ejemplo, miren esa barbaridad. Eso, por ejemplo, eso es de mi trabajo. Eso lo hizo un residente y un interno que no sé dónde estarán, no sé si habrán estudiado arquitectura, yo creo que han debido estudiar otra cosa, porque lo botamos del hospital. Ese, por ejemplo, es un paciente. ¿Les conté en la anterior clase? No. Esto hemos sacado de él. Ahorita les voy a mostrar. Eso hemos sacado de su abdomen. Una botella. Sí, es vital. Es una botella de agua vital. Eso hemos sacado de la zona abdominal del paciente. Ahora, ahora miren bien, miren el tamaño de la herida del corte. Miren hasta dónde. Ahora, por ejemplo, este paciente llegó como a la 1 de la mañana, más o menos llegó. Y por ejemplo, él llegó con un dolor abdominal. Solo llegó con eso. Nunca él dijo que tenía. Nunca nos avisó. Y por ejemplo, ¿cómo nos dimos cuenta? Pedimos una radiografía. Pedimos una radiografía ¿para qué? Para saber si el dolor que sentía era por gases o por ese fecal. Ninguno de los dos. Cuando vimos, ahora por ejemplo,
Ustedes saben que la vagina y el recto tienen mucha irrigación y mucha inervación. Por ser muy irrigado y muy inervado, pueden tener mucha dilatación. Si por una vagina nace un bebé, así yo quisiera que se imaginen para hacer pienso y sangre. Ya. Por ejemplo, por ser lugares en la anatomía, por ser un lugar con mucha irrigación y mucha inervación, también tiene mucha dilatación. Si nace un bebé, fácil, muy fácil entra una botella, sale una botella, entran 3 botellas si yo quiero, ¿verdad? Pero ya. Ahora por ejemplo, ese paciente no nos avisó nunca que le habían hecho eso, porque en realidad él introdujeron y él estaba eliminando sangre por el recto. ¿Eso qué significa? Que él no estuvo preparado para recibir el cuerpo extraño, porque lo lastimaron, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, él tenía vergüenza. Yo es que él es sacado de ahí adentro, todo es sacado, pero las personas que están acostumbrados y las que están acostumbradas a recibir cualquier cuerpo extraño, te lo dicen. Doctora, me han introducido esto, te avisan rápido, ¿por qué? Porque eso duele y ellos no aguantan el dolor. En cambio, este paciente, ¿cómo nos dimos cuenta que era la primera vez que habían hecho eso con él? Porque el tejido, cuando sabe que va a recibir un cuerpo extraño, se dilata. ¿Verdad que sí? Se dilata. Por ejemplo, la vagina, cuando una mujer va a tener relaciones sexuales porque ella quiere tener relaciones sexuales, automáticamente la vagina se dilata, ¿verdad? Ahora, si es violación, no va a dilatar si va a haber un desgarre, que era lo que había en él, había un desgarre en el recto. Ahora, por ejemplo, yo metí mi mano por el recto para poder extraer el cuerpo extraño. Eso hace el cirujano, ¿no? De abdomen tiene que hacer eso. Ahora, por ejemplo, esto lamentablemente era una botella vital. ¿Eso qué significa? Y es mucosa, ¿verdad? El intestino es mucosa. Si hay un cuerpo extraño, una bacteria, lo que sea, hay más mucosa. Por ejemplo, yo metía mi mano, si yo estaba con guantes, resbalaba. ¡Ay, qué desesperación! Y a él le dolía, yo lo lastimaba porque yo al meter, querer agarrar, por ejemplo, entró hasta aquí en su recto de él, y por ejemplo, yo quería agarrar la botella. A ver, silencio por favor, porque esto no es gracioso, esto es algo muy delicado, es algo grave. Por ejemplo, yo quería agarrar la botella y resbalaba. En vez de yo sacar la botella, lo introducía más. Y por ejemplo, ustedes saben que del colon viene el sigmoide. El sigmoide hace esto, así. La botella yo lo quería agarrar y por la mucosa se iba, se resbalaba y resbalaba y resbalaba. Llegó al sigmoide, la botella no podía hacer esto. No puede hacer esto. Llega directo, llega al sigmoide. Cuando yo sentí el sigmoide, por ejemplo, si yo seguía queriendo agarrarlo, lo iba a perforar el sigmoide. Si ya no sale, la única solución, ¿cuál era? Operarlo. La única solución. Ahora si hay perfumes, desodorantes, este tipo de botella sale, porque de esta forma yo la agarro, digamos. En cambio, la botella vital es redonda y lisa, no se agarra, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, he sacado lapiceros, marcadores, todo se puede agarrar, pero en cambio, el habitat no se puede agarrar. Por ejemplo, de aquí a aquí ya sale la botella, ¿sí o no? Sí. Ya sale la botella. Sí.